Hola gilipollas, gente de YouTube y fanses del anime y los videojuegos. Perdón por hacer un locuendo hasta ahorita. Este locuendo es sobre un tema que me gustó mucho y aunque esté muy tocado me valió una polla. Bueno, es la primera parte, es sobre aquel muñeco de peluche asesino Tiles Doll. Antes que nada, tengo que decir que si ustedes creen este mito, tengan cuidado con el Tiles Doll. Y si no, mándenlo a chingar a su madre. Bueno, empecemos. Los comienzos de este mito empezaron en Estados Unidos, por 1983, era como todos los días, trabajo, comercios, robos, putas, etc. Pero un día pasó algo impactante, hubo una masacre en una casa, 2 heridos y 5 muertos, era tan impresionante que salió en todos los noticieros, no por la masacre, sino por la manera de muertes y supuestas alucinaciones de los heridos. La policía vio un cuerpo de los que fueron asesinados y observó que en pecho decía Tege, un herido casi muerto decía era un oso, con unos ojos de fuego y sangre no paraba de botar. Después de eso, el herido murió, aún se desconoce el paradero del otro herido, pero dicen que ya murió. Desde ese momento, la gente pensaba que era un loco psicópata y que las calles no eran seguras hasta que lo capturen. La gente sabía que ese asesino rondaba por las calles porque cada día dejaba manchas de sangre en varias partes de la ciudad con la insignia TG. Después de la masacre en 1983, la policía no paraba de buscar a este psicópata, pasaban las semanas y habían más matanzas horribles, pero con los signos TT se sabía que era el psicópata causante de eso, pero un día, cambió drásticamente la manera de pensar del gobierno, ya que, en 1984, una noche tranquila, los oficiales vieron a una figura extraña escribir en el suelo la marca TG, la policía fueron tras él con tanta desesperación por capturarlo para que no siga causando muertes. El ser extraño se va al cementerio, dejando gotas de sangre en el suelo. La policía actuó rápido y también entraron al cementerio, pero de repente a un oficial de la nada le cae un machetazo en el cuello. Ese oficial muere, pero los otros con odio a ese ser lo siguieron hasta la muerte, pero de repente no se lo vio. Un oficial actuó rápido y sacó una cámara esas viejas y tomó una foto al cementerio por donde estaba el ser. Cuando se reveló la foto, el oficial quedó pálido del terror y se fue corriendo del cementerio. Los otros oficiales vieron que ese ser había desaparecido completamente, así que tristemente dejaron el cementerio y se fueron a la estación. Los oficiales, todo molestos porque uno de ellos se fue corriendo del cementerio, le preguntaron por qué hizo eso y ese oficial quedó callado, pero les mostró la foto. La foto tenía a un oso de peluche todo sangriento con un machete en la mano brincando tumba en tumba para escapar. Desde esa foto, no lo vieron al TD como un asesino, sino como un demonio poderoso rondando todo Estados Unidos. 2 meses después, los científicos trataban de descubrir cómo ese demonio salió al mundo real o si era una farsa hecha por el mismo psicópata. En una entrevista, uno de los oficiales contó todo lo que les explicaron. Un poco después el gobierno de los Estados Unidos decía que un psicópata estaba prófugo en el país, aunque eso era una mentira, ya que ellos ocultaban la verdadera identidad de este ser, un demonio que extrañamente tenía forma de oso de peluche y tenía una especie de antena con una especie de rombo que brillaba un color de rojo sangre. Pero ahora se preguntan cómo este demonio vino a nuestro mundo. ¿Qué era en verdad ese ser? Y otras cosas. El gobierno con las autoridades de todo el país secretamente buscaban el principio del TG. Aunque sin éxito, pero se dice que el gobierno ya encontró la respuesta. En 1987 se dio la gran verdad a la gente del país por un hombre de 26 años que se llamaba Christopher, un loco por las cosas secretas del gobierno, que solo una vez entró a una base, no se sabe cuál era. Estando ahí, se puso a investigar los documentos secretos y encuentra un gran documento que tenía de tema TG, Top Secret. Él miró el documento y se quedó tan impresionado y asustado que se robó el documento, le sacó más de 30 copias y se los repartió a toda la gente
gente que se topara con él. La gente en ese momento se dio cuenta que el TD no es un psicópata, sino que es un demonio rondando el país. Este documento del gobierno era tan impresionante que salió en todos los noticieros y cruelmente cuando el gobierno supo del robo de los documentos lo condenaron a Christopher a la muerte en la silla eléctrica. Toda la gente gritaba por la libertad del joven, pero era demasiado tarde, ya había muerto. Por lo sucedido anteriormente, al gobierno no pudo hacer nada más que contar toda la verdad y después de eso, las masacres por el TD eran hasta 6 veces por semana, era un caos. La gente espantada ponían cosas religiosas en las puertas y ventanas para que el demonio no pueda entrar a sus casas, eran días silenciosos, después de las 6 de la tarde, no había nadie en las calles, ni los policías, todos estaban en sus casas con miedo a ese demonio, todo se ponía cada vez peor ya que todas las noches la gente desde sus ventanas podía ver al ser caminar y decir por todas las ciudades estas protecciones que tienen no serán por mucho tiempo jajajajaja. La gente aterrada ya hasta se volvía loca del terror, pero en 1988 la iglesia atacó, en una cadena nacional decían que había una manera de espantar el demonio, era rezar y tener fe todos unos con otros en una especie de misa que duró casi un mes, la gente no paraba de orar y se dice que un padre muy espiritual salió a caminar una noche muy oscura, se vio con el TD y le rezaba con toda la gente al mismo tiempo, el TD se debilitaba esa noche, la misa larga ya estaba terminando y cuando dijeron la última palabra de la misa, el TD empezó a llorar sangre diciendo, no, paren, no puedo más y por último, el padre le lanzó agua bendita por todo el cuerpo y el TD empezó a botar sangre por sus cosillas empezaron a botar sangre, la carita del peluche empezó a botar tanta sangre que dejaba charcos por el suelo, ese demonio no podía más, se arrodilló y explotó en sangre, la gente salió a ver y sintieron una paz tan gloriosa que no se sentía desde 1983, después de la muerte de ese trágico ser, todo volvió a la normalidad por mucho tiempo, la gente, trabajos, descansos, etc., la gente era de nuevo feliz. Como sabemos, desde 1989 hubo paz y tranquilidad por mucho tiempo, pero un día algo cambió las cosas completamente, la compañía Sega, creador de Sonic, creó un juego muy distinto y novedoso para esa época, creó un juego llamado Sonic R, un juego basado en carreras de tercera dimensión ya no en segunda dimensión. Tercera dimensión significa un juego que tiene 3 dimensiones frente, izquierda, derecha, ese juego era muy atractivo por su modo gameplay, era divertido para niños hasta adultos, era un lanzamiento de Sonic a la fama pero no todo fue hermoso, a los días la gente empezó a asustarse, ya que en el juego había bastantes personajes por desbloquear pero en uno de esos casilleros había un personaje llamado Tails Doll, un peluche del personaje Tails, empezaron a creer que ese era el TD por su forma, el Tails Doll tenía unas cosillas muy feas, tenía forma de osito, aunque fuera un zorro, su tamaño era igual al del TD pero lo más escalofriante era que el Tails Doll tenía una antena con un rombo al final de color rojo, eso bastó para que la gente se asustara completamente, casi toda la gente denunció a Sega por la creación de ese personaje, la compañía decía que eso era pura coincidencia pero aún así fueron culpables de los cargos y perdieron casi todo el dinero y ganancias obtenidos, por eso Sega ya no hace consolas. La gente pensaron que todo volvió a la normalidad pero no fue así, a fines de 1998 ocurre una masacre pero esta masacre era de un agente del gobierno, cuando fueron a ver el cuerpo, se dieron cuenta que en el pecho decía, gracias a ustedes por su temor a mí y por Sega yo he regresado excepto por una cosa, mi cuerpo, ahora seré el Tails Doll, la gente supo de una la noticia y volvió de nuevo al pánico pero por más de 5 meses no pasaba nada sobrenatural, tanto así que la gente dejó de tener miedo a el Tails Doll y poco a poco, todo volvió a la normalidad. Ocurrió una última muerte y el mito nació hace unos años en Los Ángeles, California. La leyenda nos cuenta que una madre llamó varias veces a su hijo para cenar, pero que este no daba bajado. Cuando subió extrañada a su habitación al ver que no contestaba, se lo encontró muerto con los labios azules, las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Tenía la mirada perdida, y la televisión repetía una y otra vez la canción de Can You Feel de Subsine. La canción de fondo que ahorita están escuchando.
En la declaración que firmó la madre ante la policía aseguró que su hijo solía pasar demasiado tiempo jugando a la videoconsola, y que últimamente andaba obsesionado con desbloquear a un nuevo personaje o algo así. Según la autopsia se descubrió finalmente que el niño murió asfixiado por culpa de un ataque epiléptico, lo cual era raro puesto que no tenía ningún antecedente familiar con esa enfermedad. El día del funeral, la madre decidió regalar las pertenencias de su hijo entre los asistentes, algo común en los Estados Unidos, y le regaló la Sega Saturn al mejor amigo de su difunto hijo. Este encendió la consola y vio que traía dentro el juego Sonic R, y al empezar a jugar descubrió que lo último que había hecho su amigo antes de morir era desbloquear a Tails Doll. O que esto fue la primera parte, hasta pa' próxima.